Muy buenas tardes, querido pueblo de Barranca Bermeja. Le habla el pastor Edgardo Hernández. El tema de hoy es cómo encontrar una iglesia bíblica para congregarme donde no me engañen, donde no me exploten, donde no me manipulen, donde no me roben la fe. Entonces, pues vamos a mirar algunas cositas para que usted aprenda. No olvide, el tema de hoy es cómo encontrar una iglesia bíblica. Entonces, vaya a empezar el tema. Para que usted encuentre una iglesia bíblica, usted tiene que darle prioridad y mirarse y darse cuenta que la iglesia que usted está escogiendo para congregarse y de pronto hacerse miembro, porque cada día los trabajos van a ser más temporales, entonces la gente tiene que moverse de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y en la misma ciudad trasladarse y todo por cuestiones de economía. Entonces usted necesita aprender a buscar una iglesia cristiana bíblica, que tenga una enseñanza fiel de la palabra, que esté una iglesia centrada en Cristo, con un liderazgo que sea íntegro, transparente, no haya corrupción y ellos enseñen muy buena, sana doctrina, porque hoy hay muchos lugares que predican la palabra, otros no, tienen tremendo negocio. Entonces, si usted vaya a una iglesia, no se congregue así porque sí, porque me gustó el templo, porque las sillas, porque el pastor me abrazó y entonces me pareció bueno, pero no le prestan atención a la palabra. Yo de entrada le digo una cosa con la franqueza que me caracteriza. No se congreguen en una iglesia donde están pidiendo plata a toda hora, o sea, esas iglesias de la prosperidad, y que le dicen la mentira más grande al pueblo de Dios, que los mejores tiempos están por venir. Eso es pura mentira. Los peores tiempos están por venir, y lea Mateo 24. La base bíblica de este mensaje está en Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ustedes tienen que ser una iglesia que enseñe palabra, una iglesia cristocéntrica, que predique y proclame el evangelio de Cristo, el evangelio del arrepentimiento y la salvación y el nuevo nacimiento. Una iglesia que tenga un buen liderazgo, que observe si los líderes, la gente que está al frente, cumple con los requisitos bíblicos, no que es de la rosca del pastor o de los ancianos, o porque tiene plata. Y mirar si la comunidad se enfoca a la iglesia en la edificación mutua y el servicio, y que mi templo y que mi iglesia y que la música y todo esto. Busque iglesias ortodoxas, o sea, que prediquen la palabra como debe ser. Entonces, usted tiene que prestarle atención a eso. Por eso, una iglesia que ore, que ayune, que vigile. Una iglesia que le va pidiendo constantemente la dirección al Espíritu Santo y a Dios. Que sea humilde. Si usted encuentra un liderazgo y una gente que dice que es cristiana, llena de orgullo, y los domingos van que parece que fueran para un festival, ultra adornados, y el que mejor tenga plata y el más perfumado es el que más santo es, huya de ahí. Por eso usted debe visitar una iglesia. Si está interesado en conseguir una iglesia bíblica cristiana, visite varias veces los servicios, observe el ambiente y mire si la enseñanza que le dan es bíblica, que sea expositiva, que no sea alegórica, que no fuerce ni violente en el texto bíblico. Eso es lo que tiene que hacer usted. Pregunte cómo funciona la iglesia y pregunte por la confesión de fe de la iglesia, porque si no, usted va a estar mal. Entonces, para encontrar una iglesia, pues siga, es como un proceso, que se alinee con la palabra y que viva en santidad, separado de, del mundo. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso usted necesita entender esto. Ahora, vamos a mirar varios tópicos que le pueden ayudar a conseguir una iglesia bíblica ortodoxa. Recuerde que la base bíblica nuestra es Hebreos 10:25, que se lo voy a leer textualmente en la palabra. Hebreos 10:25.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, llamándonos la atención, educándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Se acerca la venida de Cristo, se acerca el día del Señor, que es el día de la ira de Dios, se acerca el anticristo, pero usted tiene que seguir a Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yo le recomiendo que usted, si es realmente un hombre sincero de Dios, usted debería como mínimo leerse la Biblia 4 veces al año. Es posible, yo lo hago desde hace muchos años. Y eso lo va a madurar a usted, le va a dar discernimiento, va a fortalecer su fe, va a aprender palabras. Y si la combina con oración y una congregación, y se congrega regularmente, especialmente el culto de oración y el culto de doctrina bíblica, usted está hecho, siempre y cuando esté en una iglesia bíblica. Pero si allá es puro paseos y pura saltadera y gritadera, y se pone la iglesia, el templo ese de Ruana, pues yo le sugiero que piense. ¿Ve? Entonces, miremos algunas cosas. Usted, si va a buscar una iglesia, que se alinee con las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque usted necesita arrepentirse, y después de haberse arrepentido y nacido de nuevo, se bautiza como fruto de un arrepentimiento para ser justificado y santificado por el Espíritu Santo, para que usted se vuelva templo del Espíritu Santo. Ahora, tenga en cuenta que únicamente las personas que han obedecido al Evangelio de Cristo son las únicas personas en el mundo que forman parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, escúcheme bien, no una denominación, sino la iglesia de Cristo es la que está formada por personas que se han arrepentido. Como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53? Es el evangelio del Antiguo Testamento, se le conoce, ¿no? Dice así que todos nosotros, todo ser humano, nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, cada uno vive, y usted ha oído decir a alguien, perdóneme la palabra, yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda. Mas Dios o Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Y Cristo Jesús fue angustiado y él fue afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, a la cruz del Calvario, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y mire lo que dice aquí más adelantico en Isaías capítulo, en que Dios le llama la atención al pueblo de Israel. Dice que una visión que le dio a Isaías acerca de Judá y del liderazgo en los tiempos de Usías, de Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Y el Señor le llama la atención, dice: cielos y tierras escuchen, porque habla Jehová. Y les dice: cría hijos, sea Israel, y los engrandecí. ¿Qué hizo Israel? Y ellos se rebelaron contra mí. Y los compara con animales, dice: el buey conoce a su dueño, y el asno o el burro el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, y era el pueblo de Dios, y hoy está pasando exactamente lo mismo. Mucha gente desconoce de Dios y creen que con ir a la iglesia y llegar tarde y llegar a mirar el celular y a chatear y recibir llamadas, son cristianos. No. ¿Qué decía el Señor de ellos? Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dice, dejaron a Dios y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y el Señor le pregunta al liderazgo de los reyes de Judá: ¿por qué querréis ser castigados? Yo le pregunto a usted, le digo la misma pregunta que el Señor le hizo a través de Isaías a Israel. ¿Usted por qué prefiere ir al infierno que buscar y arrepentirse a Cristo? Dice, ¿todavía os rebelaréis?
y les dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra será destruida. Y más adelante, para no extenderme más, el Señor les habla sobre la forma en que ellos se acercaban a Dios y cómo iban a la iglesia, al templo en aquel entonces. Dice, ¿para qué me sirve, dice Dios, o Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve? Y es la única lugar de la Biblia que el Señor está hastiado, está hasta aquí de los holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. Él no quiere sangre de bueyes porque en ese tiempo se hacían sacrificios conforme a la ley, ni de ovejas ni de machos cabríos. Todos se lo tiran cara y les pregunta, ¿quién demanda o quién los obliga a esto de vuestras manos? Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí para hollar mis actos, para pisotearlos, no respetaban la cosa de Dios. Pura casos externos, pero su corazón no cambia, seguían siendo ladrones, mentirosos, adúlteros y quién sabe qué más. Y él les dice, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, una nueva idea de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Y dice el Señor, cansado estoy de soportarlas. Eso está así, así. ¿Cuántos van a la iglesia? Cada 8 días, cada 15 días, una vez al mes. Y eso, y hasta dicen que fue que Dios los tocó para que fueran a la iglesia. ¿Qué es lo que habla él? Dice, cuando usted extienda vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no los voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Les dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Deje de hacer lo malo, arrepiéntase. Aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y ampara a la viuda. No la explote, no abuse de ella. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no es un Dios dictatorial ni fascista. Él no es un Dios controlador. El pecado es una deuda y Cristo la pagó en la cruz del Calvario para usted, para abrirle la puerta de la salvación. Ya usted quiere, si quiere ir al cielo, siga a Cristo. Si quiere ir al infierno, siga su vida. El infierno va a estar lleno de gente creyente en Dios, de religiosos a morir. La invitación de Dios para usted es esta. Venid luego, dice Dios, oh Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Él no lo obliga. Si quisieres y oyeres, si usted quiere buscar a Dios, si no, no. Comeréis el bien de la tierra. Si no quiere y usted es una persona rebelde, lo dice la Biblia en Isaías 1:20, usted será consumido a espada. O sea, la espada, la palabra de Dios es la espada de dos filos. Porque la boca de Jehová, la boca de Dios, lo ha dicho. Más clarito no le puedo hablar. Entonces, dése cuenta la importancia de buscar una iglesia bíblica, no una iglesia que lo engañe y que lo lleve a usted a la topa tolondra. Ahora, una iglesia que haya establecido el Señor, como dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Dios te conoce por nombre. Y sobre esta roca, creo y intuyo que Cristo se señala a sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, otros dicen del infierno, no prevalecerán contra ella. Entonces le dijo al apóstol Pedro y de ahí la iglesia sacó, la iglesia popular sacó el cuento, la historieta falaz, mentirosa, de que el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia. Eso es mentira. Eso es un cuento chino. No se lo creen sino la gente que vive en rebelión con Dios. Entonces, lo que
que usted necesita es tener en cuenta esto. Vea. La iglesia de Cristo en primera instancia fue comprada con la sangre de Cristo. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, los abuelos, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde la fundación del mundo, dice el verso 20, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de usted. Ahora, la iglesia de Cristo se estableció en el día de Pentecostés. Otros dicen que la iglesia de Cristo empezó en la crucifixión de Cristo. Isaías 2:1-4. Acontecerá en los posteros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será saltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea, Israel es cristocéntrica, está en los planes de Dios, no como algunas doctrinas dicen que ya Israel no cuenta para Dios. Si Dios tratará con Israel el día que venga la ira de Dios y las 2/3 partes de Israel, según los expertos, va a perecer en la guerra de Armagedón, pero van a reconocer a Cristo como Señor, no como otros que dicen que los 144.000 sellados, que son 144.000 evangelistas judíos. ¿Dónde dice eso en la iglesia? Por favor, dígame, porque yo no lo encuentro. ¿Y qué más dice? Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, o sea, al monte Hermón, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, ¿sí ve? De Sión, de Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en asadones, en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, o sea que no habrá guerra, lo que es lo que vemos aquí de hace más de 150 años, ni se adestrarán más para la guerra. Eso está por cumplirse, pero eso va a aparecer cuando Dios trate con el anticristo y trate con Israel, y ellos rechacen al anticristo y se conviertan a Jehová, que es la Virgen que huye al desierto y Satanás la persigue para destruirla. Espero que me esté entendiendo lo que le estoy hablando, porque le estoy hablando de lo que viene para encima, ¿no? Fuera de la persecución que ya se desató, como pasa en los países del Medio Oriente, como pasa en China, como está pasando en México, como está pasando en el cuerno norteafricano, como está pasando en Nigeria. Entonces, sí, porque muchos hablan que vienen avivamientos. Muéstrame las citas bíblicas donde diga que hay avivamiento y que muchos se van a convertir. Así que, mi amigo, la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo, fue fundada el día de Pentecostés y se llama la iglesia de Cristo de acuerdo a Romanos 16:16. Voy a buscarle la cita y se la leo. Salúdense unos a otros con ósculo santo. Un besito en la mejilla, con respeto. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El mismo Pablo lo decía. Romanos 16:16. También quiero que usted entienda que la Biblia enseña solo palabra, buenas nuevas, solo evangelio, no las opiniones de los seres humanos o de alguien. Eso lo dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable, si un pastor, si un evangelista, si un profeta, si un anciano, un diácono, habla en la congregación conforme a la palabra de Dios, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder de Dios, que Dios le da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria únicamente a Él, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la iglesia tiene que ser cristocéntrica, bibliocéntrica. Así que usted debe
tener la actitud de los cristianos de Berea, eran unos hombres que estaban dispuestos a oír palabra. Hay gente que va a la iglesia pero no está dispuesta a oír palabra, no está dispuesta a estudiar y darse cuenta que lo que le dijo el predicador o el maestro, el anciano o el falso profeta es o no conforme a la escritura. Eso está ya en Hechos 17:11. Vamos a buscarlo. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, era una iglesia humilde, dispuesta para Dios y la palabra. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. No estaban comiendo, no estaban yendo en desfile al baño, no estaban recibiendo llamadas, no estaban haciendo un poco de cosas que se ven hoy en día en las iglesias, y los líderes no dicen nada. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, si lo que le están diciendo, le están enseñando, son así. Así que creyeron muchos de ellos, de los bereanos, mujeres y gente griega de distinción. O sea, una bendición. Hubo mucha gente convertida a Cristo. Gloria a Dios por eso. Entonces, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, verso 17, se nos enseña que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, no que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo no? Como dice, Dios arriba y yo aquí abajo. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a conocer que lo que se le enseña es de Dios, no opiniones ni doctrinas de hombres, que el Señor me mostró, que tuvo un sueño, una visión y que esto, y rompen el canon bíblico o lo acomodan para hacerlo pasar como cosa que fue el Espíritu Santo. Mucho cuidado con eso. Por eso usted debe entender la importancia que tiene para su integridad espiritual el que usted lea, el que usted estudie, el que usted medite la palabra de Dios. Entonces, si usted está buscando una iglesia, tenga en cuenta que no se puede meter a cualquiera que diga iglesia cristiana, a una iglesia por decir algo aquí a priori, los escogidos. Quiere decir que si el que no está allá no está escogido. La iglesia que el corral de Dios o las ovejas de Cristo o el arca de Noé, hay unos nombres de iglesias muy raros, pero bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque es que el Señor no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14:33, mire, ahí se la voy a leer. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, de los separados por la sangre de Cristo, que se han arrepentido y han recibido a Cristo en su corazón. Porque hoy en día lamento mucho ser tan franco, pero no se tapa el sol con un dedo. Pero hay mucha gente que hoy va a la iglesia que ni siquiera ha nacido de nuevo, nunca se han arrepentido. Que una vez en un culto por allá, en una casa o en una iglesia, en un parque, oyeron el evangelio y dijeron, quiero recibir a Cristo, alce la mano y diga, Cristo es de mi Señor y Salvador y ya nací de nuevo, ya soy salvo. Y siguen viviendo en la iglesia San Palomas y en la calle Gavilanes. ¿Sí? Entonces quieren andar con el Dios y con el diablo. Así que no se puede. Porque la orden de Dios en Apocalipsis es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, de claridad. Así que mi amigo, cuídese de estas cosas para que eso. Ahora, usted debe entender que si en la iglesia le instan a venir al culto de doctrina, la voluntad de Dios es usted que aprenda. Y él mismo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida de Dios, da testimonio de mí. Y la única manera de conocer realmente a Cristo es leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios. Entonces mucho cuidado, porque por eso es que surgen ideas y divisiones y gente con doctrina, que esto es aquí, que esto es allá, yo me retiro, y funda su iglesia y levanta su propia doctrina. Cuando Jesús dijo en Mateo 16:18, y se lo busco, Jesús dijo muy clarito, edificaré mi iglesia. Entonces, una iglesia que
cumple la gran comisión. Y por todo el mundo, en Mateo 16:15, y prediqué el evangelio a toda criatura. Entonces el que creyere, se arrepintiera y naciera de nuevo y fuere bautizado, será salvo. Y hoy en día, como decían en el argot religioso, en muchas iglesias dicen, se mete un diablo seco y se saca un diablo mojado. Dice, el que no creyere será condenado. Si a usted le han predicado varias veces el evangelio y usted no quiere arrepentirse, usted está en condenación. No lo digo yo, lo dice el mismo Cristo en Marcos 16. Ahora Mateo 16:18. Mateo 16:18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. O sea que el diablo se puede parar en la cabeza, puede haber persecución, puede haber lo que sea, que la iglesia es indestructible, indestructible. Ahora sí, sigamos avanzando. El fundamento de la iglesia es Cristo la roca. La cabeza de la iglesia es Cristo. Mire lo que dice Efesios 2:19-20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, de la gente. La palabra santidad quiere separado de, separado para, y miembros de la familia de Dios. El hecho de que usted vaya a una iglesia no lo hace miembro de la familia de Dios. Si usted no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo, usted va directico a la paila mucha. Y como decía la abuela, después de que del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Efesios 16:18. Ahora sigamos adelante. Entonces, miremos que la iglesia fue fundada sobre el fundamento de Cristo, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y Efesios 2:19-20. Así que ya no soy advenedizos, sino conciudadanos, miembros de la familia. Edificados sobre el fundamento de quién. ¿Cuál debe ser el fundamento de su vida cristiana? Obviamente Cristo, fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que usted, donde no sea eso en la Biblia, en una iglesia, no prediquen eso y se levante sobre eso. Es una iglesia que es fundada por los hombres para. Cristo es la roca que los hombres desecharon. ¿Ve? No existe ni va a existir nunca, nunca, nunca otro fundamento más que Cristo. Y termino con esto el programa, 1 Corintios 13:8. Ahora, si usted busca una iglesia bíblica, cristocéntrica, que predique en la palabra, lea 2 Timoteo 2:2, que practique la Santa Cena como la hizo Cristo, en Hechos 20, la ofrenda, 1 Corintios 16, la oración, 1 Timoteo 2:8. Busque una iglesia que adore a Dios en espíritu y en verdad, y no como los miembros desean, que primero está la brincadera, la saltadera, que hacen espectáculo y dejan a un lado la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden, así que no lo olviden. Y si este sermón le fue de bendición, pues entonces lo invito a que reciba a Cristo de corazón y se arrepienta de verdad y nazca de nuevo, y ya sabe cómo buscar una iglesia bíblica ortodoxa. Que Dios lo guarde, que Dios le bendiga. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos ustedes. Dios me los bendiga. No olvide suscribirse al canal Edgardo Hernández Pastor y bajar todos los videos que quieras sin ningún costo para su edificación. Nos vemos.